Hoy vamos a hablar del tema de papás, vamos a hablar de daddy issues. Imagínate el dolor que causa que tu papá haya sido la persona que más daño te ha hecho en tu vida, O sea, todos tenemos en algún grado daddy issues, ¿no? El papá sociópata. Es un papá que con conciencia y malicia usa esto para abusar de los hijos. Hoy vamos a hablar del tema de papás, vamos a hablar de daddy issues, porque estamos en junio y pues toda la merca allá afuera dice que el Día del Padre, que el Día del Padre, pues bueno, pues ¿quién no tendrá daddy issues en esta vida? Sí, es algo que nos toca a todos. Que a todos nos toca, lo vamos a llamar daddy issues, cuando en realidad es pues complejo paterno, ya hablando más en psicología, o sea, acá más profundo. Que eso le Que nos bueno, puedes aquí explicar, nos puede ayudar a definir nuestro diccionario, no sé. Sí. hermosa Heidi Monse. Bueno, es que está bien padre porque, por ejemplo, el tema de daddy issues, pues es coloquialmente como tendemos a llamarle a ciertas cuestiones que tienen que ver con lo paterno, ¿verdad? Entonces, en psicología analítica se conocen unos conceptos que se llaman arquetipos, que son como tendencias universales que, bueno, había un psiquiatra que se llamaba Carl Jung, y que él proponía que la información a la que le llamamos arquetipos o tendencias, era casi hasta biológica. Entonces, el tema con lo paterno, con los daddy issues, que es como el complejo paterno que decía Brenda, es complejo paterno porque hay algo que se estructuró con respecto a la experiencia que tenemos con lo paterno, que se pudo haber gestado desde experiencias con nuestro papá de carne y hueso, con figuras de autoridad masculinas, o con su opuesto, ¿no? Que cómo nos fue con lo materno y que a su vez, como es el opuesto, pues viene y despierta algo a nivel paterno. Entonces, básicamente es como si tuviéramos dos conceptos, el coloquial, que es el daddy issues, que es el que vamos a Excelente. platicar, ajá, y Ajá. el ya un poquito más teórico, más serio, que es el Sí. complejo O paterno, ¿no? sea, vamos a tratar de dárselos como así, más coloquial y más leve, o sea, más tranqui, pero pues no vamos a evitar, no podemos evitar profundizar, porque pues aquí pues traemos la onda de la psicología profunda y amamos esto y pues bueno, pues sí, para Jung justo, no sé si conocen a Carl Gustav Jung, es el arquetipo del padre, pues representa lo que es autoridad, la protección, la guía, El orden, lo que la necesitamos, disciplina, el límites. orden, exactamente. Disciplina, mira, Giselle es como un prototipo un poco, ¿no? No, no. Pues es el orden, son los límites. Y justo lo que hablábamos hace rato es hablar un poco sobre lo que creemos que es el concepto de que es hacia afuera, que es como se refleja en las relaciones, y no es acomodarlo con el otro, sino es acomodarlo hacia adentro. Entonces Brenda es experta en poner varios ejemplos de eso. Pues miren, es que yo aquí en mis anotaciones puse como, o sea, como que dije, todos tenemos algún gradito, o sea, chiquito así como que, ay, mi papá alguna vez me habló feo. Ajá. O de plano mi papá nunca existió en mi vida. O de plano mi papá pues me pegaba o era violento. O sea, todos tenemos en algún grado como daddy issues, ¿no? Entonces de ahí se marcan como tú decías, cómo nos relacionamos en la vida adulta, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, cómo nos relacionamos con nuestro jefe, con nuestro colega, con nuestros amigos. Ahí se marca un tipo de relación que luego es ¿por qué me falta disciplina? ¿O por qué soy súper, o sea, controladora? No sé, temas, ¿no? Que pasan en la adultez que pueden venir de ahí, pueden venir. Entonces, algunos tipos que aquí apunté fueron, por ejemplo, no sé, se me ocurre un papá que es el típico papá muy sobreprotector, el papá que como que proyecta, aquí vamos a hablar muchas proyecciones porque pues va a haber muchas proyecciones de sombra, ¿no? En otro capítulo vamos a platicar sobre la sombra y vamos a indagar más y a explicarles mejor qué es la sombra. Pero bueno, el tema es que hay papás que viven con miedos, ¿no? Entonces son papás y de repente son esos papás súper sobreprotectores que todo el tiempo están como resolviéndole la vida a los hijos. Los hijos tienen 50 años y van con el papá a que les resuelva porque se metieron en un problema con el banco o Ajá. una cosa así. Entonces son como que papás que no ayudan a crecer a los hijos o que todavía yo, o sea, conozco casos, no sé, de papás de que el hijo tiene, no sé,
30, 40 años y le siguen pasando una mensualidad porque el papá puede, ¿no? O sea, no sé, o ahí está cuando se le ofrece, y ¿Y ese piensa papá que realmente sí. cómo será calificado? Yo ya viéndolo desde otro punto de vista, o sea, mucho tiempo me dio envidia de que, ay, ¿por qué mi papá no? Mi papá es lo contrario, sí, lo contrario. Mi papá hace que vete al ruedo y como puedas, ¿no? Pero, Bien. y mucho tiempo me dio como mucha envidia, como esos papás, como que yo decía, ay, yo quiero que me traten así bonito, que me digan, ten tu casa ya, forma tu familia. Pero, pero luego también me di cuenta que no en todos los casos, hay veces que esos papás pueden llegan a ser agresivos sin darse cuenta, o a veces se pueden llegar a dar cuenta, pasivo-agresivos, porque les están mandando un mensaje a estos hijos de que tú sin mí no puedes, solito, no, tú sigues siendo un niño. Y como que los dejan en una etapa infantil. Fíjate que sí, bueno, yo lo Sí. he visto en algunos casos donde es como que a lo mejor el papá, la persona, o sea, es decir, en el sistema de la familia, quien ejerce el rol de persona, de papá, persona, suele ser como que un hombre muy identificado con el papel de ser papá exclusivamente. Y entonces se pierde del resto de las áreas de vida y chin, como es la única que tiene, a veces tiende a solventarla para que no se le acabe. El tema es que ya una persona adulta, 30, 40 años, que ya busca otro tipo de cosas y todo, pues claro que tiene que ir soltando ese rol de hijo, ¿no? Y entonces, ¿qué imagen es la que se cae? Pues la del padre. Y entonces, Y ahorita siento como que ese hijo debe ser muy neurótico, porque es como que Ah, sí. o sea, como que, o sea, como que, ¿cómo voy a odiar a la persona que todo me da, ¿sabes? Cuando es la persona que en realidad me está mandando mensajes que no, o sea, cuando no hacen terapia profunda y no se dan cuenta que que el papá les está diciendo que sin ellos no pueden, que hay como un tipo de manipulación ahí por debajo, unos cables ahí que están manipulando, que no lo están dejando crecer y ser, que es el objetivo de todos los seres humanos, es poder ser tú, o sea, y tomar tus decisiones, y tú y adulto, es ser adulto, ¿no? Entonces, que no lo están dejando crecer, entonces hay un enojo, pero dicen, ¿cómo a mi papá? ¿Cómo a mi papá si es un santo? Si cuando yo le hablo que estoy, porque me agarraron porque estaba borracho, va corriendo y me Yo creo que rescata. eso O también sea, es un tema súper importante porque a veces me da la impresión que la gente no se observa y no se identifica con que eso que estás hablando que es muy importante, puede ser un papá que es muy sobreprotector, pero al mismo tiempo no tiene la capacidad, me da la impresión, que lo viven como tú lo estás diciendo, como que es súper buena gente, me apoya y por fuera da como muchísima envidia, pero ¿de verdad tendrán la capacidad para darse cuenta de que que los está limitando? yo creo que ya traes tantos O como, miedos, ajá, como miedo de que, no, o sea, como, o sea, voy a dejar de mi estilo de vida porque no piensan que ellos pueden generarlo. O sea, ya no está, ya te exacto. cortaron tanto las alas por tantos años que ya sientes que como yo sola o yo solo voy a generar esto que mi papá me da. O sea, esto está cañón, no. Esa Y es creencia. como que, entonces voy a dejar todas estas comodidades. Entonces, o sea, no, ¿cómo? Pero a ver, ¿tú crees? Bueno, eso es en temas materiales, porque Sí, también está sí, temas emocionales, o sí, sea, sí, pero en temas obvio, sí, me estoy yendo muy materiales, material. no, está perfecto, porque en temas materiales y también emocionales, mi pregunta es, ¿realmente tú crees que tengan la necesidad de cuestionarse si se lo están dando? Yo creo que sí, porque se ve reflejado esto, siempre se ve, por lo regular se ve truncado en temas que llegan luego a sesión, pues seguramente les han llegado, o al psiquiatra, porque ya traen ansiedad, no entienden por qué, porque la relación con la pareja no fluye, porque sabes que las vacaciones íbamos a ir acá, pero mi papá dijo que mejor vamos acá, y como mi papá ofrece algo mejor, ¿sabes? Entonces ya hay una disputa con la pareja, hay un tipo que yo le llamaría como que una infidelidad, ¿no? Una Ujú. infidelidad, ¿Cómo es no eso? sé cómo tenga el título, alguien a lo mejor lo puede saber, pero es un tipo de infidelidad. Si tú te casas y dices tú, ¿sabes qué? Vamos a vivir en esta casa y es lo que nos ajusta. Y llega tu esposa y te dice, no, ¿sabes qué? Mi papá dice que nos va a mandar a vivir allá al country, ¿no? Y entonces te dice, ok, sí, está bien. Pero si detrás de eso hay cierta manipulación, o sea, hay un cobro, o sea, si está bien si el papá dice, ay, pues sí, claro, con mucho amor, pero no voy a, pero si detrás de eso hay como un tipo de control, porque no suelto a mi hija, porque me da pavor soltar a mi hija, Ajá. entonces ahí se maneja una infidelidad, porque meten primero, por ejemplo, en las vacaciones, lo que opina el papá, y así se va dando, güey, se va dando hasta que llega un punto en que esta infidelidad
se puede materializar en una infidelidad de la otra parte, pero una infidelidad de verdad. O sea, es muy común ese caso. A ver, Monse, explícanos, por favor. Yo pienso que, bueno, ahí, dado la dinámica, ¿no?, que existe entre lo paterno y pues la persona, ¿verdad? En este caso los hijos o las hijas, como el ejemplo que mencionas. Como que la realidad se empieza a percibir de esa manera. A veces ya ni siquiera es necesaria la participación del papá de carne y hueso, que era lo que decíamos ahorita de la imago. En psicología analítica se le conoce a imago como esta precisamente imagen de esa persona de carne y hueso, pero adentro. Entonces, Totalmente. nosotros tenemos una percepción de la realidad dada la dinámica que recibimos pues con el paso del tiempo, ¿no? Entonces como que el cerebro se guarda información y al rato ya no es a lo mejor la presencia literal del papá diciendo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a vivir a no sé dónde Sí, porque... Claro, imago paterno, sí, perdón, Ujú. nada más lo voy a como a desmenuzar imago paterno. Imago paterno es vivir a tu papá allá afuera. Vivir a tu papá allá afuera es en las relaciones, en el jefe, y también es como ay, pues sin papá, comparar a veces, ¿no? Inconscientemente. ¿O cómo más lo podrás definir tú, por favor? Yo creo que es esa parte, la que tienes internamente, la que viviste como ese eco de Ajá. que te suena de los límites de lo que hablábamos al principio, de la organización, de temer a un juicio, de una validación. Totalmente. Es algo, es el papá que tú tienes interno y el que realmente es afuera. Justo el ejemplo que ponías y decías de este papá súper sobreprotector y la pregunta que hacía de si se da cuenta, ¿no? Entonces yo creo que seguramente tendrá una parte interna, que es un papá que es el que siempre va a proveer, el que siempre va a estar ahí, el que a él no le ayuda y al que él no le ayuda, ya me atoré, Monse, ayúdame. Al que él no le ayuda como por ejemplo a salir adelante, está limitado. Pero me da la impresión que él no lo vive así, a menos que haya una crisis de vida, un duelo, una pérdida Sí. económica. Pero lo que estaba diciendo Brenda O es cuando como, fallece, está cañón, o sea, está cañón cuando fallece, porque yo he visto casos que la persona está como que bien y cuando fallece su papá, que siempre fue un hijo de papá, niño de papá, 60, 70 años, ajá, fallece su papá y la persona se va como una depresión, pierde todo, todo se le cae, haz de cuenta. Eso también lo he visto. Muy heavy. sí, yo creo que es de acuerdo como a la crisis que estés enfrentando, pero me da la impresión que es una cosa es como ese eco que nos resuena de lo que hemos vivido, de lo que explicó Monse, y otra cosa, el que realmente es afuera, ¿no? Y lo difícil aquí es cómo te manejas o cómo te relacionas en la vida adulta o en la adolescencia, sí, en la vida adulta más que nada ahorita, con, pues con, por ejemplo, voy a poner con lo que se usa actualmente en las redes como las relaciones de pareja, el dinero, el llevar una familia, y no simplemente toca del hombre, también es cuestión de la mujer. Sí, claro. Y también, yo he visto también, por ejemplo, no sé, en amigas que son súper disciplinadas, o sea, tengo, no sé, una amiga que la admiro, es muy disciplinada, es muy de ponerse propósitos y así, y yo veo que, por ejemplo, ella tuvo un papá que fue muy duro con ella, o sea, muy así como, tipo como el mío, pero yo, lo que pasa es que yo vivía así, mi caso es diferente, pero bueno, muy duro con ella, y decía, ay, qué duro, pero ahorita yo digo, ay, pero ella ya lo tiene resuelto muchas cosas que uno le faltan. Es que a lo mejor ahí el tema está bien interesante porque Está súper se interesante. percibe desde... Desde Porque, mi propio, ajá, ajá, mi propia carencia, mi Monse, seguramente propia... para alguien más Claro. va a percibir otro tipo de detalles. Pero Ujú. es bien interesante porque la historia de ella, seguramente a ella si la escuchamos va a hablar de otras cosas, ¿no? Sí, a veces unos traumas de que no, es que me ponía a las 5 de la Claro, mañana. exactamente. Sí. Y tiene que ver con esa imago famosa de la que hablábamos, ¿no? Ajá. La imago, y que muchas veces, pues, como está en lo inconsciente, pues va, o sea, ¿dónde van a hacer la necesidad? Donde empieza a ser incómodo o donde empieza, ni siquiera tenemos la conciencia de que es incómodo, pero lo que decía, si tengo problemas con la pareja, ya, no sé, tengo broncas con el trabajo, lo que sea, por, O no tengo llenadera y hago.
gano, gano, gano y no Exacto. siento suficiente porque siento que no estoy, o sea, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Ujú. Y uno lo ve desde afuera como que hay muchos logros, pero la persona está viviéndose como insatisfecha constantemente. Ujú. Eso también puede pasar, eso también lo he visto. Claro, Ujú. pero Sí. entonces es un tema de que si fue tan crítico y tan juicioso, la imagen que tiene adentro de lo del eco que resonó en ella es la validación, ¿no? Entonces se la pasa haciendo logros y logros y logros y logros, o sea, y eso pues, para ella no es suficiente. Ujú. Para Y ella, para mí es ojo, como, a mí que no tengo eso, es wow, o sea, quiero ser como así, o sea, Sí, quiero claro. levantarme en las mañanas y ir a hacer las cosas, ¿sabes? O sea, Sí. sí. pero lo que quería decir es como, sí, ni siquiera es la imagen interna de ella de que no tiene llenadera y entonces puede hacer montones de logros y a la vista de los demás es una mujer exitosa, pero ella se está viviendo de una manera muy, muy distinta, que es necesito más, porque lo que tiene adentro es como haz más, haz más, haz más. Y yo creo que ha de diferir también mucho con la imagen que realmente es su papá físicamente. No Claro, sé si me expliqué. totalmente. Y es que esta es psicología profunda y a veces hasta cuesta explicarlo, ¿no? Sí, Porque bastante. es como imagos y representaciones, pero en realidad es bien interesante, es bien bonito y bueno, yo estoy aquí para ponerles algo, ejemplos más cotidianos. Que me parece excelente, Este, eso ayudaría mucho. yo aquí les puedo Ay, masticar un poco, ¿sí? No se vayan a deprimir, o sea, la verdad es que todos, o sea, tenemos de alguna manera un tema y pues así es la vida, ¿no? O sea, el chiste es como voltearnos a ver, de eso se trata. Y bueno, también otro padre es como el padre que es como muy boomer, como el padre súper autoritario que jamás se volteó a ver sus propias como, nunca se volteó a ver jamás, el que es como muy proveedor, cajero, y que las reglas de, como hasta muy patriarcal, ¿sabes? El típico papá que es ejemplo muy, en la vida cotidiana no de los... sé, se me figura como, a ver, ¿a quién se lo se figura como un personaje? Que esos papás que son de que lo que digo yo y que repiten aparte, porque el papá sí me lo enseñó. Y el papá se lo enseñó a su papá. Y nunca nadie, jamás en las generaciones, se ha cuestionado nada de eso que ahora se practica, ¿no? Y van generación tras generación. Y es que mi papá sí lo decía y así es. Y como mi papá sí lo hacía, yo hacía, y casi casi como mi Pero papá ¿cómo pegaba, yo sería? pego, Pero así. ¿cómo sería como un ícono o como una figura pública? A Ay, a ver. ver. Yo pienso, ahorita que lo describías, me acordaba del personaje de una serie que se llama Sex Education, que era Sex Education, me el encanta. papá Nunca lo he de, visto. no recuerdo el nombre del chavo, pero era el director de la escuela. Bueno, sí, claro, Sí, sí. y entonces el chavo, su hijo, es gay, pero es un gay como reprimido, ¿no? Como Claro, que claro, no se claro. deja vivir su sexualidad y él es como el sexicon de Ujú. la secundaria, no sé qué es. Este, Bastante guapo, tiene bastante guapo. novias, Sí. tiene así, pero pues no, o sea, no, ¿verdad? No es de ahí. Ujú. Entonces el papá como muy represivo, muy así de que no, pero pues, tú vas a Muy hacer lo como que que la yo mamá muy digo. cuadrada también, ¿no? Sí, y Sí, encima que a es la el antigua. director de la escuela. Entonces es toda la imagen paternal, autoritaria, pero en ese lado del extremo, ¿no? Como absorbido por esa parte de lo disfuncional que te lleva a vivir el extremo de lo que hay atrás de la imagen del padre, que es este autoritarismo, esta violencia, esta reprimenda y... Y en realidad son señores bien reprimidos también, o sea, vamos a ser empáticos. Y ellos también tienen una herida gigante de que nunca sus emociones han sido validadas, que les dijeron desde chiquitos no llores, que les dijeron tienes que ser fuerte, que o sea, traen estos temas de antes y que nunca se han cuestionado como ahora que ya, no sé, las generaciones de ahora ya, la neta, vienen muy diferentes. Los papás ahora son muy diferentes, la mayoría, no todos. Pero, pero entonces ellos nunca se cuestionaron y siguen como que porque mi papá me dijo, porque no conocen otra manera, no conocen otra manera más que la del guión. Y estos hacen una separación muy fuerte emocional con su propio hijo o hija, con sus hijos. Porque, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que, pues ya no hay conexión emocional, es tenerle miedo a tu papá, es tenerle miedo. Entonces eso, o sea, a la larga es la autoridad, ¿cómo la vives? O sea, ¿cómo vas a vivir la autoridad? O sea, ¿cómo vas a vivir? Ahora sí, platíquenme sobre diccionario de magos. Ujú. Es eso, o sea, de cómo vas a vivir la autoridad, cómo te vives con los límites, qué buscas del otro, pero lo que queda muy claro es
que hay dentro de ti. O sea, sigo insistiendo en el tema. O sea, no es que el otro venga y nos haga, o que sea exigente, o que el otro no quiera cumplir nuestros deseos, porque más bien aquí la idea es que podamos reflexionar un poco y ver cómo cómo nos relacionamos y cuáles son nuestras expectativas, hasta de este programa, de hecho. Ujú. De hecho, qué fuerte. Sí, o sea, es que como que, mira, al principio los papás son los que supone que o sea, nos dan o sea, marcan mucho la infancia, la verdad. O la mamá y el papá marcan un montón nuestra infancia y marcamos la infancia de nuestros hijos. Y de ahí es como nos empezamos a relacionar justo con esta parte interna. Otro ejemplo que quisiera dar es el papá sociópata. Ese me hace muy, muy fuerte. Papá sociópata es como el papá de Luisito Rey, ¿no? Luisito Rey, el papá de los Meléndez. Es un papá que con conciencia y malicia usa esto para abusar de los hijos. O sea, que abusa de las hijas, o los explota, o los maltrata, y lo sabe. Y, o sea, Luisito Rey es un caso, dije el de los Meléndez. Y este papá es muy delicado. Esto, yo, de hecho, un abrazo si alguien lo está escuchando y tiene un papá así, porque Mi es papá, algo muy aparte, me fuerte. cae mal. Y es un papá que se tiene que trabajar muchísimo en terapia, muchísimo, porque imagínate el dolor que causa que tu papá haya sido la persona que más daño te ha hecho en tu vida. Híjole, yo creo que se vive como de los dos lados, ¿no? O sea, como esta parte es mi papá y como este deber lo tengo que querer. Ajá, sí, la culpa de, pero mi papá de la Y, sociedad dice, y aparte, o mi papá, pero aparte me cae mal, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se ve reflejado internamente. Y ¿O tú sí, cómo lo pondrías de ejemplo? para mí lo más, bueno, lo que noto más difícil en general, bueno, en ese y en muchos otros conflictos que también son muy, muy, muy fuertes, es vivir la experiencia desde los dos lados, porque es, por una parte, es una experiencia muy fuerte, sin embargo, por alguna razón, ahí se sigue, o sea, se sigue viviendo bajo ese complejo, ¿no? Como que bajo esa, por ejemplo, el famosísimo caso del mentado Luisito Rey. Luisito Rey. Luisito, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, Ese, híjole, que cómo lo en la serie, ¿no? De que algunos criticaban a Luis Miguel porque pues es que, pues sí, pero te dio la fama, ¿no? Sí, pero, y entonces, esa dicotomía, ajá. híjole, qué fuerte como que se vive a nivel Claro, psicológico, te di la vida. porque es, híjole, y si Sí. sí es cierto. Y Sí, porque me entonces, ayudó a estar hasta ese lugar, ¿no? ¿y O sea, qué valió la cosas? pena todo Ajá. lo que viví, porque al final de cuentas logré estar donde estoy, Y el ¿no? problema Qué es cuando fuerte, qué Eso eso, sí fuerte, que eso no lo es puedes. una cuando eso se ambivalencia. instaura en la identidad. O sea, es que Exacto, yo soy súper por noble. él. Y no, espérate, ¿verdad? O No, y sea, aparte te lo hacen ver, porque son sociópatas y Pero también son narcisistas. Te lo van a hacer ver, te van a decir, sí. por mí, tú estás ahí. O sea, ellos desde chiquito te van a, así, pero a ver, ay, perdón que te pause ahí un Sí. poco. Ya. Lo último que dijiste está súper padre. Dímelo otra vez. Son sociópatas, pero también son ¿Por qué narcisistas. qué? ¿Cuál fue la frase? Pues Por porque, mí, es- por mí, ajá, desde chiquitos están así, espérame, por mí estás ahí. ¿Y ajá. cuántas veces lo que escuchamos en el consultorio, por mí estás ahí, llámese relación de amistad, relación de jefe, relación de pareja, de matrimonio? Esa dicotomía de la que habla Monse es súper importante porque resuena, eso es a lo que yo llamo como el eco, porque resuena en otro, por mí estás aquí. Y entonces generalmente la otra persona se doblega ante eso por todos esos, digamos, La neurosis que te causa, güey. exacto, Te vuelves pero esos neurótico. No, legados o me- esas creencias, no sé cómo sí, esas explicarlo, creencias y esa y cultura. cómo se va Sí. reflejando en todo tu mundo externo. Qué Ujú. fuerte, porque hasta son los pacientes, no sé, que les pasa que luego le dicen, gracias a ti, es que no, a ver, tienes que decir, gracias a tu Excelente, trabajo, ajá, así a que es. vienes aquí con disciplina cada semana o cada 15 días, y que tú te expones y que tú hablas, es que tú has avanzado. Y te vuelven a decir después, es que gracias a ti, y no, no, Eso es Bueno, bien interesante porque es que
esa es la parte que es bien oculta, no, bueno, no sé, como Sí, bien sí. inconsciente de la dinámica que es la transferencia, la contratransferencia, que bueno, ya son otros términos, Ujú. pero es bien interesante porque es como que o sea, bueno, es que esto ya es un poquito más complejo porque No tiene importa, que ver Marcela. con cómo se da el ejercicio de la psicoterapia, ¿no? Ahorita que mencionas adentro del consultorio y que luego el paciente te anda diciendo que gracias a ti, no sé qué, es que o sea, básicamente en el trabajo de la psicoterapia se vive una dinámica, ¿no? Que se vive gracias a que es la dinámica que lleva a la persona porque la persona ha vivido de esa manera toda su vida. Entonces no hay manera de que haya otra dinámica. Entonces uno como terapeuta, al responder a eso, entra en una nueva dinámica, pero que en ese contexto tiene un fin, ¿verdad? Entonces, cuando pasan este tipo de cosas de que ya nos andan paternalizando, maternalizando, Claro, sí. es porque en la relación dinámica de la psicoterapia se está reviviendo ese, independientemente de sea lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, no, pues es que esto es gracias a lo que tú estás haciendo, la persona va a decir, claro, es que sí, pero yo me doy cuenta de esto porque tú me lo estás diciendo, ¿no? Cuando se vive en la dinámica el ¿y tú qué estás sintiendo? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué expectativa tienes? ¿Para dónde vas? Lo que sea, las preguntas que le dirigen a la persona a sí misma. Entonces es cuando, claro, es que no eres tú, ¿verdad? Sí soy yo. O sea, Sí. somos los dos, pues es esto y aquello. Y entonces el proceso famoso de integración. Excelente. Claro. ¿Sí se Ajá. explicó? Sí Oye, Sí, Rob, ¿tú porque en sí le terapia entendiste? hablamos de temas. y Rob así. A ver, espera. ¿Sí le Desde que entendiste? no, bueno, acá estamos. A ver, espérame, a ver, fuerte. O sea, básicamente, Ajá, cuando una persona viene como de una manera de comportamiento muy marcada ajá, y el único lugar donde lo afronta es en consulta, ajá. Excelente. entonces llega un punto en el que baja todo la intensidad afuera de vivirse así, pero ahora la empieza a vivir en terapia y lo que termina haciendo es transferírselo a su terapeuta. Entonces, una vez ya está adentro de terapia, pues viene la integración, porque sí, como estabas diciendo, o sea, ya estando dentro o sea, ya cuando lo de afuera ya nada más vive en el consultorio, pues ahora a quien tú ves con todos esos complejos es a tu terapeuta. Claro. Entonces, la idea Excelente. es que Sí, ya se ahí emociona mucho. adentro, pues tu terapeuta te dice, pues sí, güey, pero no soy yo, sigue siendo tú. Ahora, regrésatelo, pero digerido. Es básicamente como comer, ¿sabes? Sí, claro. Ah, Comer Pero y es que es descomer. un ejercicio. Sí. Es que, y lo mágico, Exactamente, comer. ¿Ves? lo mágico de la psicoterapia es que ahí lo estás viviendo. Entonces no soy yo a quien a mí Exacto. me estás viendo como tu mamá, tu papá, ¿verdad? Lo que Hay sea. un marcador en la Ajá. terapia, pero entonces imaginémoslo afuera y todos los ejemplos que se viven con un montón de juicios como lo de Luisito Rey, que mal papá, o como ni siquiera me doy cuenta y así me estoy relacionando y le estoy exigiendo al otro. O sea, pues Ujú. me O sea, ¿cómo te parece... explicas que los Meléndez fueron a la cárcel? Bueno, pues mataban a los papás, pero los abusaban. O sea, ¿sí viste ese documental? ¿No? No, No, bueno. Yo no, platícanos. ¿Eh? pero Platícanos. No, bueno, los Detalles. Meléndez, todo el mundo vio el documental, serie en Netflix, estuvo súper famoso. Pues una historia real, obviamente, de unos chavos que de California, que su papá. Sí, ¿no? Eran de Los Ángeles, algo así. Total que su papá eran como de, o sea, tenían mucha lana los chavos, ¿no? Y el papá los abusaba desde chico, a uno sobre todo. Voy a contar más la historia, pero bueno, yo creo que ya la saben, ¿sí? Pero el chiste es que el papá abusaba constantemente, psicológica, sexual, económicamente, y luego los hijos iban y como tenían como este nivel socioeconómico muy alto, les daban todo así, pum, 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 y luego los hijos, y los papás tenían un seguro de que por si se morían, ¿no? ajá. Entonces ellos se ponen de acuerdo entre los dos, creo que nada más abusaba sexualmente de uno, para matar, entre los dos se ponen para matar a los papás un día. Mm. Entonces van un día y ya no podían más, que se estaban volviendo locos. Y dijeron, los matamos y cobramos el seguro, ¿no? Obviamente. Ese fue el problema. O sea Entonces, que ya no estaban como ni siquiera viendo la realidad, sino acabar con esa forma de ellos ya manejaban relacionarse. mucha agresividad y se relacionaban, ajá, solamente a través de la parte económica. Ujú. Entonces ellos entonces ya un día llegan, pum, lo planean, los matan, no sé qué, y cobran el seguro y parece como que no se les ve como que sufría, como que parece que se habían sacado la lotería, ¿haz de cuenta?
y andaban así gastando, despilfarrando un maestro de tenis de no sé dónde que me venga a dar la clase, así, despilfarraban. Total que ya después se encontró, porque justo uno de los hermanos, que no fue el que fue abusado, no pudo más. Y en terapia se lo contó a su terapeuta. Mm. O sea, ¿cómo te explicas esto? Se lo contó a su terapeuta que él había asesinado a los papás y su hermano. Entonces ahí fue donde, ¡pum!, salió, el terapeuta habló y de ahí salió y los metieron a la cárcel porque todo el mundo decía, no, pues es que este señor eran gente bien, porque para la gente eran gente bien, o sea, para fuera de la casa eran gente, pues más o O menos, sea, guardaban una imagen. claro, guardaban una super imagen. Ajá. O sea, el señor era productor de no sé qué, o sea, guardaban una imagen muy cañona, o sea, de la familia así, típico, perfecta, así, Ujú. yankee. Entonces, y total que ya cuando se entera, sale esto a la luz, pues todo el mundo juzga de que, pues sí, claro, nada más los mataron para cobrar el seguro, ¿no? Ah, ya, qué Entonces triste. está súper triste la historia porque van a la cárcel. Cuando en realidad sí, obviamente sí había eso, pero Sí, también había una desesperación de que ya no podían más. El papá era constante, o sea, era constante psicológicamente. Si lo mandaba a estudiar a una universidad, iba y llegaba ahí. O sea, era una cosa, una locura. Entonces, sí, o sea, no es que quién es uno para decir quién merece la muerte, pero la neta no merecen tampoco la sentencia que les dieron, que hasta la fecha están en la cárcel. Ahorita salió el caso a la luz y de hecho mucha gente está viendo por ya reducirles cañón la sentencia. o sea, Bueno, como que ahorita estos lados opuestos, desde llegar hasta poder matar físicamente, no matar la forma de cómo te relacionas con los demás, porque pues ahí no había manera. Literalizarlo. Literal, ajá, Ujú. literalizado, hasta como, sí hubo un asesinato, pero también una aniquilación de ellos totalmente, ¿no? totalmente de todo. O sea, pues porque, a ver, la gente dice, ¿y por qué no fueron a hablar, por ejemplo, con alguien fuera de la casa? Pues el señor tenía mucho poder, o sea, ¿A quién le van a decir? Pero más allá del poder, otra vez, todo lo que ejercían ellos desde pequeños, ¿no? sí, desde chiquitos, bien gacho. Y un día intentó decírselo a un primo, le dijo, ya no aguanto más, mi papá, no sé qué, se lo dijo un primo. Y el primo nunca llegó ese juicio nunca pasó, Mm. lo del primo. Como O no sea, entendí, como perdón. que nunca habló y eso nunca procedió. Procedió solamente que la gente decía, esos muchachos son unos malcriados. Haz de cuenta, hacían entrevistas y decía la gente, no, hombre, les hablaban mejor los papás, les exigían cosas, porque así, pues ya estaban Ujú. enojados. Ay, cámbiame el coche, no sé qué, cosas así, ¿no? Entonces, son unos malcriados que solamente querían dinero, mujeres y todo. Y pero entre ellos amaban, se querían mucho, pues, bonito, y los separan. Así, al final yo lloré, te lo juro, lloré en la serie, cuando los separan, que uno se va para una cárcel y otro para otra. Que era lo último que peleaba la abogada, que estuvieran juntos. Entonces están en diferentes Ya muy, cárceles. Y uno, de hecho, hasta se casa y todo, estando en la cárcel, hacen carreras. O sea, la verdad están bastante. O sea, no están. O sea, han hecho vida. me quedé pensando, es que me como que sentí de todo. ¿Qué sentiste? Pues tristeza, frustración. Bueno, pues como saben, somos psicoterapeutas las tres, entonces pues les vamos a platicar de daddy issues. Pero pues sí, porque nosotros vemos eso, nosotros tratamos de que, pues de trabajar con esto para mejorar, para ser mejores. Yo lo que les comentaba hace rato a Gis y a Mons es que me sorprende mucho ahora las generaciones de millennials, o no sé, las generaciones jóvenes de ahora de papás, que ya hacen terapia, que se involucran más en las crianzas, que ya rompen con muchos patrones. ¿Hasta dónde les alcanza? A ver, hay gente que nada más dice, ay, mi papá era muy castrante, yo voy a quitar límites, ¿no? O mi papá, nunca me pelaba, yo voy a ser bien intenso. Bueno, o sea, una terapia más profunda llevaría más a cómo yo puedo ser mi propia paternidad. Así es. Por ejemplo, de lo que es el concepto, como lo ves, lo que significa el padre. Pues, por ejemplo, en ese caso, o sea, de cómo hacer el ejercicio de una paternidad, como más saludable, por así decir, más funcional, ¿no? Para no llamarle salud, como algo que sea mediado entre si vemos que irnos a algún extremo con respecto a ser autoritario o tener asertividad o a ser agresivo o poner límites o tener estructura, pues ir mediando en cómo nos sentimos, porque al final
tampoco se trata de lo que, justo de lo que propone la terapeuta o de lo que diga la terapia o de lo que diga el psicólogo que tengo que hacer, porque es mejor propuesta como esto de, bueno, ¿y yo cómo me estoy sintiendo viviendo la vida de esta manera, no? Si ya me trajo a terapia, puedo encontrar que a lo mejor esto que estoy haciendo, pues no me está funcionando, entonces, ¿qué sí o cómo sí? Entonces, a lo mejor sí un nivel de estructura que viene desde esa parte paterna, pero no tan rígido. Entonces, a lo mejor un poquito más flexible. Pero porque yo me estoy sintiendo así adentro de mí, para mí no me sirve ser así de estructurado, así de rígido, entonces le doy un poquito al opuesto, ¿verdad? Y a ver cómo me va funcionando. El tema es que, pues, eso es algo, pues, que tenemos que ir sintiendo adentro de nosotros, o sea, no es como que, tengo que seguir esta técnica o tengo que hacer esta tarea porque la psicóloga me dijo, es que es una experiencia interna, o sea, es como una, em, sí, una, como un algo que vives, o sea, algo que estás sintiendo adentro de ti que dices, híjole, esto en serio no me funciona, Y pero porque es personal, ¿no? Y como se vive afuera, o cómo es la experiencia hacia afuera, es como, por ejemplo, algo sucede, que tengo muchos logros, pero no me siento satisfecho. Algo sucede, pero me da miedo decir que no quiero o no puedo poner límites. Algo sucede, pero no puedo ser yo misma porque tengo miedo al juicio o a una crítica externa. También no puedo moverme. Eso es algo también bien interesante hoy en día, porque no puedo moverme porque tengo la firmeza o la creencia de que necesito alguien que me lidere o ya sea algo paterno, una figura masculina o algo que me guíe. También así se vive desde afuera. Justo en la investigación, ¿puedo interrumpir? Sí, claro. Ay, justo en la investigación que estuve haciendo para hablar hoy del podcast sobre papás, daddy issues o cosas también chidas, ¿no? Es que algo que me identifiqué así cañón es, por ejemplo, si el papá viene a traernos como los primeros 2 años de vida, pues el bebé sabemos que es de la mamá, ¿no? Y luego el papá viene a traernos como esta disciplina, todo lo que hablamos sobre lo que trae el papá, ¿no? Y pasa mucho que cuando tenemos daddy issues, la verdad sí, yo sí los tengo, y lo estoy trabajando todavía, eh, tenemos la parte femenina que es la creatividad, las ganas de hacer cosas, estos proyectos. Le decía a Gisela, a ver, ¿cuántos proyectos quisimos hacer el año pasado y cuántos concretamos? Ujú. ¿Sabes? Entonces, pero no se concretan porque a lo mejor yo nunca tuve esta figura que me acompañara y me dijera, sí, esta es la disciplina, sí, así tú puedes, tú confía. Y yo he visto mucho en las chavas, sobre todo mujeres, pues que es lo que he visto, que sus papás las acompañaron más en la infancia a hacer cosas de que vamos a hacer yo nunca competí, por ejemplo. Competir se me hace, yo ahorita quiero que mi hija compita, o sea, también estoy proyectando algo, ¿verdad? Pero yo nunca competí en nada, entonces yo nunca gané, perdí esos miedos. Entonces ahora a mí me cuesta mucho trabajo concretar con cosas, con proyectos. Y esto aquí me di cuenta de que, bueno, esta disciplina, pues no, porque mi papá era de la antigua y pues, o sea, y también, pues algo me vino a enseñar, o sea, la verdad es que también son maestros de vida y otras cosas le he aprendido, esas no, pero otras cosas sí le he aprendido. Eh, y eso me di cuenta que entonces por eso no alcanzo a aterrizar, porque me faltó como esa figura, que la tengo que empezar como a profundizar yo en mi propia terapia y empezar como yo a crear esa figura paterna, no esperar que mi papá me la venga a dar, o sea, yo hacerla de mí. Ajá. Y exactamente eso, o sea, se oye como entre la jerga psicológica, pues muy común y lo podemos entender aquí en las tres. Pero ¿cómo sería poder esto, también esto justo que está diciendo Brenda, que lo tenemos perfectamente bien, hacia afuera, Monte? ¿Cómo que hacia afuera? ¿Cómo podríamos explicar esto que está viviendo Brenda? O sea, si como Brenda se da cuenta a través de una parte de la universidad, de lo que ha estudiado, de lo que se dedica y que es introspectiva a través de la terapia. Pero también es bien importante cómo poder el público, como hacia afuera, darnos cuenta de lo que está viviendo o cómo lo está viviendo. Pues sí, o sea, dice, bueno, a través de la competencia, ya definiendo un poco lo que es el orden, la disciplina, es establecer límites, cómo lo vivimos hoy en día sin darnos cuenta de, precisamente en una terapia, pues se vive de una manera diferente, ¿no? Y entonces lo que queremos hoy como transmitir es precisamente esto, o sea, que es
a través de los límites que tenemos, a través de cómo nos relacionamos con los otros, ya sea en el ámbito laboral, o sea, hasta con nosotros mismos. Creo que la idea es darnos cuenta cómo nos relacionamos con nosotros mismos cuando Brenda opina y dice lo de los proyectos que tenemos, que no tenemos ninguno ahorita, pues qué tanta disciplina hay, qué tanto orden hay, qué tanta autoridad tenemos sobre nosotros mismos. A eso me refería. Justo es lo que, o sea, estudiando esto me cayó el 20 de decir, por eso me falta ponerme límites, o sea, me cuesta mucho. Y no es que victimizarme de que es que por fin mi papá, no, no es victimismo. Es decir, esto lo tengo que trabajar yo conmigo y esta parte masculina la tengo que yo equilibrar para poder realmente, porque me quedo frustrada entre la creatividad que puedo llegar a tener, las ganas de todo, de hacer cosas, de hacer más cosas, y la procrastinación, el no confiar en mí totalmente, falta de confianza, y muchos temas que yo es justo lo que tengo que, pues es mi trabajo ahorita personal, la neta. La verdad que qué interesante, me acaba de caer así como un 20, porque es súper importante darnos cuenta qué tanta capa le ponemos a la parte masculina que hay en nosotros, que es el proyecto, el dinero y todo eso que nosotros lo vemos hacia adentro por lo que hemos estudiado, más bien cuánta carga se pone hacia afuera. Y es donde viene lo de Daddy Issue, ¿no? Cuánta carga le pones al otro y más a un director, a un hombre, a un maestro, a todo lo que tiene que proveer supuestamente, ¿no? Y ahí viene toda esta problemática y todos estos conceptos o de daddy issues que se usa coloquialmente, pero que tiene todo un significado atrás. Y de ahí nos podemos ir súper lejos, pero el chiste es también que la audiencia también nos puede entender. Solo para que se pueda entender mejor esto, los seres humanos somos masculino y femenino, ¿ok? Excel. Tenemos parte femenina, que es la creatividad, ¿qué más? Diccionario, creatividad, Pues emocionalidad, emocionalidad, afecto, ajá. esto de cuidado, paciencia, empatía, toda la parte femenina y también tenemos esta parte masculina, que viene siendo disciplina, arriesgarte, Sí, claro. competir, toda esta parte, pues lo ideal, así de como que tú dijeras, ay, la familia ideal es que el papá venga a enseñarle la parte masculina y la mamá la parte femenina, pero no, pues realmente eso no siempre pasa, o sea, o sea, pues así somos humanos y ya. Y, y aquí lo ideal es que logremos como equilibrar esto para entonces poder sentirnos realizados, sentirnos como que ya estamos llegando más a quienes queremos ser. Y esto pues lleva a veces mucho tiempo, mucha terapia, mucho trabajo personal y se va viendo a través de nuestros avances. Y o la gente que no tiene terapia, pues puede ver esa parte, ¿no? Como observarse e identificar qué cosas le cuesta trabajo hoy en día de acuerdo a lo que nosotros que hemos estudiado del concepto es del orden, los límites y poder decir, bueno, en qué es lo que me falta hacer o en qué estoy incómodo o en qué suelo estar como pensando que es así y de verdad no es así. Sí, yo creo que hay, bueno, pero ahorita que las escucho ya entendí hacia dónde iba. Yo pienso que luego a eso que le llamamos disciplina, límites, que lo identificamos con esto masculino, bueno, en el encuadre del podcast, ¿verdad? Paterno, es como que al final es la satisfacción o la gratificación que te da las experiencias que tienes y las que no tienes, como para ir evaluando, a ver, si yo necesito esto porque sé que me hace sentir bien, pues voy a estar exponiéndome a vivir más de eso. Entonces, es como si quitáramos el ojo del objetivo de ser disciplinado, estructurado y así, porque simple y sencillamente, entre comillas, estoy haciendo lo que a mí me trae un beneficio o me trae una sensación de gratificación. Entonces, a eso se le puede llamar, es que ya soy estructurada, o es que ya tengo límites, o es que ya esto. Sí, porque ya experimenté esto que a mí me hace sentir bien. Y entonces estamos integrando esa parte masculina porque vi y sentía dentro de mí que tiene un beneficio, ¿no? Que me es funcional o que me hace sentir de alguna manera mejor que como me sentía
en otro momento. Entonces, teórica o técnicamente esto se puede como llamar de muchas maneras. Es que me faltan límites, es que no tengo estructura, etcétera. Y a mí me frustra y me afecta mi autoestima el que tenga yo estos 3 proyectos y que no concrete nada. O sea, El ¿sabes? tema es cómo nos sentimos cuando sí Demasiado. Entonces, y cuando sí lo logro, entonces ya siento, ya me siento como que, ahora sí que como decían, de que donde sientes ansiedad, no, donde no sientes ansiedad, es de ahí, ¿no? Entonces ya me siento más tranquila cuando, que sé, donde cojeo, pues. Explícame más, de verdad, de la ansiedad. O sea, ¿cómo sería, cómo es eso? Bueno, pues es que creo que Jung lo decía, no sé, o yo lo interpreté, o no sé. Jung O lo decía, soñé, o no don- sé. Pero decía que donde está tu miedo está tu tarea. donde está tu miedo, ya. donde está tu miedo, está tu tarea. Sí, exacto. Donde está tu miedo, está tu tarea. Y también es, donde llegas a un lugar, me ha pasado, sí, cañón, que llego a un lugar, punto, una casa, una reunión, mi cuerpo empieza a sentir como este rechazo, como esta ansiedad, y te está diciendo, no entres. O sea, como que el cuerpo está diciendo, pero el ego, que es la mente, dice, ay, no pasa nada, es un ratito y nos vamos. Entro y todo sale mal, no tenía por qué haber entrado. Porque, o sea, es así muy cañón. Entonces, Jung decía esto de que donde estás en una relación y estás sintiendo muchísima ansiedad todo el tiempo, y sí puede ser también nuestros propios temas, pero también puede ser, hay que evaluar ahí, que no es de ahí, o tal persona, o tal grupo, o tal lugar, o tal trabajo, me está causando mucha ansiedad, no es de ahí. Donde sientes la paz, sí es de ahí. Y es como que una manera de guiarte escuchando al cuerpo o el instinto. Y cómo se confunde muchas veces, de pronto, que a lo mejor es luchar contra tus propios miedos o escuchar a tu cuerpo, cómo llegar a ese punto. Es que el cuerpo habla primero que el miedo. O sea, el cuerpo habla primero y luego llega el ego y le dice, no, no es cierto, amor, tranquilo, o sea, va a estar bien. Acuérdate que fulanito te dijo, ¿sabes? Ok. Pero el cuerpo es el que primero habla. El cuerpo primero dice como que esta ansiedad, como que esto... Atención. Ajá, sí, es como aprender a escuchar eso. Y a veces somos bien necios, la neta yo la he regado un montón por no escucharme, un montón. Por impulsiva, porque pues también, o sea, te da. Pero, y esas cosas pues no ayudan. Pero no estamos yendo por la rama. Podemos dar otro capítulo a este tema, Claro. al tema, o sea, se me ocurre, no sé, también denos ideas, o sea, ¿qué les gustaría que habláramos? Podemos hablar, no sé, de la sombra es un tema increíble. Podemos hablar justo de esto de cómo escuchar al cuerpo, pero y aquí podemos traer a alguien que sepa todavía más sobre esto. Pues un poco ahorita se me ocurre esta parte que estás diciendo bien interesante, pero no sé si me estoy como yendo a otro lugar, de lo de direccionar como esa parte de lo del miedo. Es que dicen, lo del miedo ahí es. Y luego es como, o sea, no lo entendí. O sea, lo del miedo es como afrontarlo, pero si lo estoy sintiendo, también es escucharme. Entonces, ¿cómo sería para ti? Porque de verdad no. Es lo que tú quieres. O sea, tú sientes el miedo y entonces, ¿qué? Decides quedarte para ver qué onda, decides irte, decides, no, pues, ¿qué hago aquí, no? Bye. O la relación que sabes que no va a funcionar, bueno, ¿por qué no va a funcionar? Y ahí te quedas, ¿no? Y entonces, a los 3 meses sí, resulta que no. O de, no, pues ya me ahorro 3 meses, ¿verdad? Ya nos vamos de una vez. El tema de la tarea, donde está el miedo, está tu tarea, es como de, ¿a qué te invita el miedo? En ese instante. ¿Sí me explico? Escucharte Ajá. o afrontar. Escucharte, irte, Escucharte quedarte, y luego, ¿qué pasa? o sea, quedarte a afrontarlo o sentirlo e irte. Lo que sea que signifique escucharte, Ok. ¿Y cómo voy a saber lo que significa? escuchándote. ¿Cómo aprendes a escucharte? Exacto, ¿cómo conectas contigo? Eso cada quien lo tiene que, o sea, lo tenemos que aprender. Esa es la manera de ustedes, a ver, me gustaría que dijeran ustedes cómo le hacen para escucharse. Cada quien tiene su forma, cada quien se conoce y de eso se trata. Y también podemos aquí como que, pues, dejar algo con relación a los papás, o sea, la experiencia. Como a ustedes, ¿qué les vino a enseñar su experiencia con la paternidad? ¿Qué sienten que todavía les gusta, o sea, tienen pendiente? ¿Qué les deja pensando este capítulo? Si pudieran, o sea, irse a reflexionar sobre su experiencia. Hay más heridas que nos faltaron de ver, pero ¿qué sienten ustedes que les movió? Bueno, yo creo que así como en resumidas cuentas que justo como que esa parte masculina, paternal, bueno, la he entendido, aprendí a vivir como
un regulador de esto más femenino, como más emocional, más creativo y todo eso, pero para darle una ejecución, o sea, como cómo llevar a cabo eso de una manera funcional para mí, porque pues es de pronto como que darle un orden o una estructura a todo eso que al final emocionalmente sí se vive. Entonces es como que yo lo vivo o lo intento vivir o lo asimilo como un contenedor de todo lo que pasa a nivel emocional, a nivel creativo. Entonces, a mí en lo personal así. Qué chido. Sí. So, ¿cómo se puede aprender dentro de uno? Bueno, así lo experimenté yo, como tocar esa parte de que no el otro, justo lo que ponemos varios ejemplos, no precisamente el otro tiene que ser, conectar como así coloquialmente, dinero, proveer, estructurar, poner límites, ¿no? Y justo lo que hablábamos, porque escogimos el tema, porque es junio, Día del Padre, pero también era la parte que insistía mucho y especificaba que es interno. Y entonces no nos olvidemos de esas madres solteras también que existen y que tienen toda esa parte paterna y que lo pueden hacer y que lo pueden llevar a cabo, que no precisamente es lo que está fuera, sino lo que hay adentro de nosotras, ¿sí? Y que no es que terminemos y que cada una tiene un trabajo personal y que cada quien, no vamos a hablar de eso, pero que no es que lleguemos como que a una meta, siempre es ir investigando, ir como tocando cosas dentro de nosotros, tanto paterno como materno. Ya por último, me gustaría agradecerle a Monse. He aprendido mucho de ti, a Giselle, por todo lo que has también compartido. A Rof, aquí también nos está corpeando. Y pues a ustedes también. No, pues yo me voy muy agradecida contigo, pero muy, muy, gracias por tu liderar, porque de verdad no tengo la manera. Eres la líder, es que no te das cuenta. Te voy a hacer ver que tú eres la líder, tú eres la que inventa todo. No, yo solo invento y echo a andar las cosas, es que no te das cuenta. No, ya no quiero ver. Bueno, vamos a hablar otro día de eso. Sí, también, pues bueno, muchas gracias no, gracias, ya no, se me olvidó, no se me olvidó o sea, ya no se pudo, pero gracias por prestarte a este proyecto, gracias por ser el diccionario y me encanta cómo entrelazas y conectas las cosas, las transformas para enfrente y para nosotras. Gracias. No, gracias a ustedes. Y pues qué chido que nos escucharon. Y pues bueno, ahí nos veremos la próxima, ¿no? Para quien no sepa, Mons es la más joven, pero me sorprende cañón. Me sorprende. Creo que es la genio de aquí. Es una genio, o sea. Yo no sé. Bye. Adiós.